Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Gente Quiere Saber. Y bueno, buenas noches principalmente a los que tienen la suerte y la dicha en este momento de tener energía eléctrica, de tener señal del Canal 11, de poder estar frente a su casa, en su casa, frente al televisor, para poder ver nuestra programación. Digo esto pues porque como ustedes y yo sabemos, todos los días estamos sufriendo cada vez más de esta calamidad, de esta situación crítica del suministro de energía eléctrica en Maracaibo y el estado Zulia, donde todos los días nos sentimos agredidos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de esparcimiento, porque no podemos hacer una planificación, no podemos estar cómodamente dignos, no podemos estar tranquilos, porque constantemente pues tenemos esta situación de cortes de energía eléctrica constantemente, sin ningún tipo de aviso, y lo peor es que sin ningún tipo de justificación seria, porque si algo nos merecemos los zulianos, aparte de tener calidad de servicio, calidad en el servicio eléctrico, calidad de vida en general, es por lo menos tener de parte del gobierno regional, de parte del gobierno municipal y nacional, pues una respuesta seria, una respuesta creíble ante la grave crisis que atraviesa el sistema eléctrico nacional. Hemos visto por no decirlo de otra manera, con tristeza, argumentos que van desde el saboteo a las subestaciones eléctricas, cosa que si hay cuantificadas estaciones eléctricas del estado Zulia y el gobierno presupone que están siendo saboteadas, pues coloquen elementos policiales o elementos militares para custodiarlas. Pero sabemos que ese no es el verdadero problema. Pero hemos visto excusas que van desde allí hasta, de verdad, lo digo con mucha pena, haber escuchado a algún personaje del gobierno regional decir que la situación del problema eléctrico en el estado Zulia es que se debe a que el Zulia está más cerca del sol y como el Zulia está más cerca del sol, entonces hay más consumo de energía. Repito, los zulianos merecemos por lo menos una respuesta seria ante el problema y además merecemos una solución al problema de la energía eléctrica. Definitivamente el gobierno ha demostrado su absoluta incapacidad e ineptitud para resolver este problema que lejos de irse mejorando todos los días se agrava más. Pasamos de cortes de 1 hora, pasamos a 2 horas, luego 3 horas. El día jueves, previo a grabar este programa, pues tuvimos 6 horas, por lo menos en mi casa, sin energía eléctrica. Y esto no solo afecta la calidad de vida del ciudadano, sino afecta todo, porque el comerciante que tiene su negocio abierto de 7 de la mañana a 12 del mediodía y 2 de la tarde a 5 o 6 o a la hora que tenga dispuesto a cerrar, pues a lo que se va la luz, obviamente no tiene punto para poder pasar la tarjeta. También no tiene router porque los cables de CanTV se los han robado, entonces tampoco tiene señal para poder pasar el punto. El estudiante que necesita hacer una maqueta o necesita prepararse para un examen, no puede planificar su vida, no puede planificar su horario de estudio porque se ve afectado por el racionamiento eléctrico. Lo que pasa es que este gobierno, promotor de la vagancia, promotor de la sinvergüenzura, promotor de la dependencia, pretende que la gente se quede en su casa achinchorrado debajo de una mata y esperando que le llegue la famosa caja de comida y que eso es calidad de vida. No, señor, eso no es calidad de vida. Calidad de vida es poderse planificar, poder tener un trabajo, poder llegar a su casa y descansar, poder lavar la ropa el día que usted quiera lavar la ropa, bañarse a la hora que usted quiera bañarse. Eso es mediana calidad de vida, por lo menos, que aspiramos los zulianos. Hay que decir con mucha tristeza, y yo invito a usted, señor, señora, joven, que nos está viendo, a que hagamos un repaso del 98 hasta el día de hoy, qué experiencia positiva, qué experiencia exitosa ha tenido el gobierno cuando ha decidido expropiar o apropiarse de alguna empresa o institución. Repasemos el sector, por ejemplo, de alimentos, repasemos lo que tiene que ver, por ejemplo, con Agroisleña, totalmente destruida y fracasada, el tema de la energía eléctrica.
Enelven era una empresa modelo en el mundo y luego de que se nacionalizara y pasara a manos del Estado, vemos los resultados. La empresa CanTV está por el piso. Algo que pensábamos que era indestructible, que era PDVSA, Petróleos de Venezuela, también la han destruido. El gobierno ha demostrado, repito, su absoluta ineficiencia e incompetencia para gobernar y para dirigir este país. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que también está delicado, que tiene que ver con la cultura de la región, tiene que ver con unas pretensiones del gobierno de apropiarse del Teatro Baral, como ya lo hicieron con el Centro de Arte Lía Bermúdez. ¿Para qué tocar, para qué intervenir algo que está funcionando bien? ¿Por qué algo que le costó tanto a Maracaibo recuperar va a caer en manos de los que sabemos que lo que van es a destruirlo? Porque ese es el ejemplo que han hecho, como he venido diciendo, de todo lo que han tocado. Así que el día de hoy estaremos conversando sobre este tema tan importante como lo que tiene que ver con el urbanismo, con el patrimonio cultural, con el Teatro Baral y con todo lo que tiene que ver con la ciudad de Maracaibo y sus símbolos como lo son el Teatro Baral, el Lía Bermúdez, la Plaza Baral, este tipo de lugares que para nosotros son emblemáticos. Vamos a identificar y regresamos entonces con nuestro siguiente segmento del programa. Bien amigos, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, por aquí, por el Canal 11 del Zulia, y la gente quiere saber muchas cosas sobre lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en el Zulia, lo que pasa en Maracaibo, y en este momento seguramente mucha gente quiere saber lo que está ocurriendo con el Teatro Baral. Para eso hemos invitado a una autoridad en el tema, hemos invitado al arquitecto Pedro Romero, quien ha sido profesor y es profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia, profesor ad honorem de la Universidad de Santo Domingo, presidente del Centro Rafael Urdaneta, el CRU, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, presidente del Metro de Maracaibo, presidente de la Fundación Jesús Enrique Lozada, presidente de la Fundación Paisaje Urbano y también actualmente presidente de Funda Luz. Con él estaremos conversando sobre este importante tema que tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con nosotros. Bienvenido, profesor, gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias por participar en un espacio donde la protagonista principal es la ciudad. Así es. Recordemos que la ciudad es la cosa humana por excelencia, según Levi Strauss, y evidentemente el bienestar de la ciudad es el bienestar de sus ciudadanos. Así es. Profesor, entremos en materia. Quisiera que hoy habláramos de varios temas sobre Maracaibo, pero es obligado pues comenzar el programa hablando de una información que ha ido rodando por la ciudad y anunciada oficialmente por el gobernador del estado y posteriormente ratificada por el alcalde de la ciudad, que tiene que ver con el despojo a la Universidad del Zulia del Teatro Baral. Vamos a hacer un pequeño recuento de por qué la universidad reclama la propiedad del Teatro Baral y qué es lo que está ocurriendo. Bien, el Teatro Baral es un monumento nacional decretado como tal en 1981 y es propiedad de la Universidad del Zulia, legítimamente recibida en donación en 1955 por el Instituto Pro Infancia, tal como rezan pues, los documentos del registro principal de la ciudad de Maracaibo, ¿no? Además, siempre ha sido un espacio de la academia y con la última facultad creada, que es la Facultad de Arte, el Teatro Baral es presentado a la OPSU, y así es reconocido, como un aula, por razones obvias. La naturaleza de la actividad de la Facultad de Arte, danza, música, teatro, etcétera, recibe como uno de sus espacios principales desde el punto de vista académico al Teatro Baral. En conclusión, pretender ocupar el Teatro Baral con todas las letras sería una violación de la autonomía universitaria. Esa es la conclusión a la que ha llegado el Consejo Universitario, la Fundación Baral, sobre este tema. Ahora, profesor, un poco, estamos viendo las imágenes del bello Teatro Baral,
pero hablemos un poco de esto. El Teatro Oral estuvo cerrado por un tiempo, por 11 años, si no me equivoco, y luego de mucho esfuerzo se logró reabrir. Un poco para que la gente conozca la historia del Teatro Oral. Bien, ese proceso, la universidad lo recibe y luego hay un espacio de tiempo en el cual es otorgado en arriendo a una empresa de cine de la época, Cine Ávila, y luego la universidad lo recupera con la intención plena de iniciar un proceso de restauración, ¿no? Para 1994 la universidad crea una fundación, una comisión con todo el carácter para llevar adelante esa gestión. Esa gestión, el primer logro que alcanza fundamental es convencer al gobierno central que la ejecución y proyecto de la obra sea localizado en la ciudad de Maracaibo. En ese momento me tocaba presidir el Centro Rafael Urdaneta y por la gestión de la comisión que he mencionado, designada por el rector de la Universidad del Zulia, presidida por la profesora Lilia Boscán de Lombardi, pues se pudo llevar adelante toda esta gestión, ¿no? Luego los sucesivos gobiernos, ya en marcha el proyecto y con el empuje y dirección de la universidad, se alcanza pues con la contribución de los gobiernos la reinauguración en 1998. Desde allí mantiene un funcionamiento pleno hasta la actualidad. En el 96 la universidad da otro paso importante. Entiende que la administración de ese espacio debe incorporar necesariamente en su programación a los actores fundamentales de la ciudad. Entonces crea como figura de gestión y administración del teatro a Fundavaral. Esa fundación tiene como objeto, pues justamente llevar adelante todo lo relativo a la programación del teatro. La universidad se reserva evidentemente la conducción del teatro y un número de directores, equivalentes a 6 directores, del conjunto de miembros de la directiva, que incorporan a entes públicos y entes también de carácter privado. Los públicos, aquellos relacionados con el teatro. El Centro Rafael Urdaneta con un representante, el Consejo Legislativo, Gobierno Regional, Alcaldía y a nivel nacional, para entonces CONAC, hoy en día sería el Ministerio de la Cultura. Es decir, en esa amplitud de la universidad se convoca a esta participación para tener una base de soporte mayor del teatro, ¿no? Y conociendo entonces esa experiencia de amplitud, donde se le está dando participación a todas esas instituciones más la sociedad civil, ¿cuál es el argumento que utiliza el gobierno para pretender despojarle a la Universidad del Zulia del Teatro Oral? Evidentemente, si del lado del gobierno hay un concepto, hay una propuesta, ¿no?, de conducción o de conceptualizar la gestión del teatro, tiene a sus representantes allí, que perfectamente pueden expresar ese criterio y la universidad como tal, como espacio de discusión y diálogo, evidentemente entraría en consideración de esos aspectos. Pero eso no se ha dado, es decir, a través de las representaciones legítimas, ¿sí?, de estos entes oficiales en el Teatro Baral, no ha sido llevada ninguna propuesta en ese sentido. ¿Qué hay? Un anuncio público, hasta ahora ningún acto concreto oficial, afortunadamente, donde se señala la pretensión de asumir, hay que ver en qué términos se entiende esa palabra, asumir la dirección y conducción del Teatro Baral, pero no ha pasado de allí, de la declaración pública. ¿Qué ha hecho la universidad? Previsivamente ha puesto los puntos sobre las IES y a través de un comunicado ha expresado con todas sus letras el carácter del legítimo, ¿sí?, propietario del teatro y la condición incuestionable de espacios también para el desarrollo de la cultura, la docencia y la investigación, las áreas fundamentales de la universidad. Recientemente nuestro equipo de producción nos informaba que el alcalde, Willy Casanova, en un programa que tuvo hace unos 3 días aproximadamente, ratificó que el gobernador había decidido asumir el Teatro Baral y que estaban en proceso para hacerlo, porque según el argumento del gobierno es que el Teatro Baral es propiedad del Estado y que en un momento se le dio la administración a la universidad, por así como se le dio a la Universidad del Zulia, se le puede dar a otro ente. Vamos a identificar y regresamos para que sigamos conversando sobre esto.
Si deseas comprar, vender o alquilar un inmueble, debes hacerlo con los mejores, los más profesionales y los que garantizarán que tu dinero será bien invertido. Por eso te recomiendo a Maybelis Briñes, tu asesora inmobiliaria. La puedes contactar a través del teléfono 0414-698-9050, perteneciente al grupo RIMAX Milenio. Dejábamos en el aire entonces el argumento que está utilizando, por lo menos de manera pública, nada oficial, el gobierno para decir que el teatro es del patrimonio nacional y que como patrimonio nacional ellos tienen el derecho de entregarlo o asumirlo a quien ellos consideren y le correspondan. Me imagino que los abogados de la Universidad del Zulia están bien documentados y soportar con buena base de que es propiedad de la Universidad del Zulia, el Teatro Baral. Sí, está respaldado con los documentos de donación perfectamente registrados a disposición de cualquiera, ¿no? Argumentar que el Teatro Baral es propiedad pública, cosa que es cierta, porque todas nuestras universidades autónomas, claro, en definitiva, son públicas, ¿no? Igual su patrimonio. Sería aceptar ese argumento, sería aceptar, por ejemplo, que como la Universidad del Zulia es pública, puede llegar cualquier autoridad, claro, ocupar sus espacios y designar a sus autoridades, a sus rectores, a sus colegios establecidos en ley. Eso no tiene ningún sentido. Lo otro, la condición de patrimonio cultural, ¿sí?, tampoco da una exclusividad a la condición de que sea un espacio público. Lo explico de otra manera. Buena parte del patrimonio venezolano es privado, es decir, la condición de que sea patrimonio cultural no necesariamente lleva a que sea un espacio de carácter público. Por ejemplo, la mayor parte de las edificaciones culturales en Venezuela, consideradas patrimonio cultural y monumento nacional, son nuestras edificaciones religiosas. Un decreto genérico, toda edificación que para 1960 estuviese construido o en construcción es monumento nacional. Entonces, eso no quiere decir que todas esas edificaciones propiedad de la iglesia las puede asumir el ente público porque tiene un carácter de patrimonio cultural. El edificio Las Laras es privado, que ahí funciona un espacio cultural público como debe ser la estancia, perfectamente puede ser, y hay una condición de arriendo. O sea, una cosa no está ligada necesariamente a la otra. Yo creo, en principio, ¿verdad?, con las primeras declaraciones, que existía un desconocimiento por parte de los entes oficiales regionales y locales sobre la real condición del teatro. Pero una vez aclarada suficientemente por la universidad y a través de estos espacios, la condición y características de la tenencia del Teatro Baral, pareciera haber ahora intenciones más allá, ¿verdad?, que ya no se pueden explicar solamente por un desconocimiento de cuál es la razón, digamos, fundamental de la tenencia y propiedad del teatro. Sí, bueno, tengo entendido que inclusive el alcalde ha dicho que es una decisión política. Han admitido que es una decisión política, pero de verdad que vemos las imágenes y vemos con preocupación lo que pudiera ocurrirle al Teatro Baral. Entiendo que la sociedad está respaldando a esta defensa de que está haciendo la Universidad del Zulia, y todos los ciudadanos estamos haciendo esta defensa porque sí, realmente es un patrimonio de todos los zulianos, de todos los venezolanos, pero que además, como yo decía en mi introducción, funciona bien. ¿Por qué tener que intervenir lo que funciona bien? Sí, yo iría más allá. Es decir, si tú revisas esa comisión nombrada por la universidad, que desde el 94 pues hace eficiente y efectiva la concreción de la rehabilitación del Teatro Baral, está constituida por profesores universitarios que hoy en día forman parte del gabinete regional, es decir, que tienen más que conciencia plena, claro, fueron actores. En consecuencia, uno ha sentido reacciones desde el lado oficial de personas que han tenido o bien una relación con el teatro o tienen una conciencia clara de lo que es el teatro para la ciudad. El caso de la profesora Imelda Rincón, una de nuestras rectoras, ha sido contundente. Igual en su oportunidad con el tema del Día Bermúdez, aunque es otro tema, tiene un carácter distinto al Teatro Baral, lo hizo el diputado Rodrigo Cabeza. Y uno conoce al interno, claro, a muchos de los secretarios que en privado, en la relación cotidiana, entienden perfectamente la situación.
Sí, yo no he visto la declaración del alcalde, pero en el sentido de que es una razón política, y trato de entenderlo de esta manera. Parece más bien una concepción limitada del concepto de cultura. Entonces se califica de la programación como cultura elitesca, ¿sí? Sí. Contra lo que debería ser un concepto de cultura popular. La cultura es una sola. Así es. En definitiva, lo que hay que democratizar es la participación, que todos los sectores puedan perfectamente participar, ¿verdad? Como de hecho ocurre en el como de Teatro hecho Baral ocurre y en como su- ocurrió y siempre ocurrió en el Día Bermúdez. Por supuesto, hay actividades y programas que requieren la cancelación de una entrada. También tiene su explicación lógica. Son estructuras que se sostienen Claro. por su propia gestión. Tienen que generar oportunidades de recursos. ¿Por qué? Porque los entes oficiales no garantizan ni mantienen un presupuesto consecutivo y suficiente para su funcionamiento. Entonces, en parte, la actividad permanente del Baral y del Día Bermúdez, en buena parte se explica, ¿sí?, en esa capacidad de autogestión. Por ejemplo, Régulo Pachano explicaba que él había dejado al día las obligaciones legales con sus trabajadores, ¿no? Prestaciones, Claro. etcétera, fideicomiso. Y lo había alcanzado con el aporte principal de la Sociedad Amigos del Teatro, Claro. en este caso del Día Bermúdez, ¿no?, del museo. En consecuencia, no puedes limitar esa capacidad de gestión, porque entonces tendría que el Estado garantizar, y nunca lo ha hecho, ¿verdad?, un presupuesto suficiente para el sostenimiento del teatro. Lo otro es que se señala que como los aportes principales, y es así, lo hace el Estado cuando hay obras de mantenimiento mayor, eso tampoco te da prioridad o autonomía o derecho. Por ejemplo, porque eso no es una sociedad anónima o una compañía que Claro. se mide por los aportes accionarios. Si es el caso del CRU. El CRU es Cruza Sociedad Anónima, donde tiene unos accionistas. Y aquel accionista que aporta mayor Claro. cantidad de dinero, pues evidentemente cambian las relaciones en las composiciones directivas, ¿no? Claro. Pero no es el caso. Artículo, creo que es el 197, 96 de la Constitución, que le da al patrimonio cultural, ¿sí?, condición de derecho constitucional, obliga al Estado necesariamente a tener que hacer inversiones importantes sobre el patrimonio cultural venezolano, Claro. sin que eso signifique que eso le da necesariamente, ¿verdad?, alguna injerencia, dominio sobre la tenencia, gestión y administración del espacio cultural que ha sido atendido con un aporte del Estado. Además, repito, nosotros y usted seguramente que nos está viendo, en alguna oportunidad habrá ido al Teatro Baral o al Día Bermúdez, y estamos convencidos que esas dos estructuras se mantienen en las perfectas condiciones que se mantienen, o de la mejor manera posible que se mantienen, no solo por autogestión, sino porque es administrado de manera eficiente, de manera pulcra, de manera transparente, y eso permite que las cosas funcionen. Repetimos, de verdad que ojalá que el gobierno reflexione sobre esto y en vez de pretender atropellar a la universidad y a los zulianos con una acción como esta, se ponga a la orden y ponga toda su disposición para ayudar a mantener estos espacios y que sigan funcionando como vienen funcionando, y si pueden mejorar, pues que mejoren. Yo quería también mostrar este libro que es un libro que se terminó de realizar, si no me equivoco, en el 98. Precisamente es un poco la historia, no solo del Teatro Baral, sino de la ciudad, y pues los invito a los que los puedan encontrar, pues leerlo, porque hay un aporte importante. Voy a tratar de hacérselo llegar al alcalde para que tenga también información sobre esto, sobre la visión que mucha gente tiene sobre el Teatro Baral. Vamos a identificar y vamos a venir con otro segmento del programa para que hablemos un poco de la ciudad.
Habitamos un espacio y ese espacio lo compartimos con otros. Por eso debemos juntos lograr vivir en armonía entre nosotros y con el ambiente. La Fundación Casa Común es una organización sin fines de lucro que busca incentivar la solidaridad, el respeto y los valores que nos fortalezcan como sociedad, así como promover el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales. Súmate porque juntos hacemos más. Bueno amigos, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber y dejando en el aire pues la última reflexión que le hicimos al gobierno regional y municipal de que reflexionen sobre las acciones que pretenden tomar sobre el trato oral y a su vez invitándolos a que en vez de perder tanto tiempo tratando de perseguir y de destruir lo que funciona bien, se dedique a resolver los problemas que tiene la gente. Ese problema de la electricidad tan grave que nos está afectando, el problema de la inseguridad, del abastecimiento. A eso es que tienen que dedicarse las autoridades regionales y municipales y no a perseguir y tratar de destruir lo que funciona bien. Profesor, quería aprovechar su presencia y seguramente vamos a tener que hacer un programa exclusivamente para eso, para hablar un poco de la ciudad. Maracaibo está absolutamente anarquizada por la situación del país, anarquizada por los servicios, anarquizada por muchas cosas. He tenido la oportunidad de estar en otros estados de Venezuela y otras ciudades y no es que están bien, pero están bastante mejor que Maracaibo. Maracaibo en algún momento se planificó, en algún momento se desarrolló de manera organizada o desde un principio fue anárquica como la conocemos. Mira, referencias nacionales. El 70% de lo construido, sobre todo en áreas residenciales, en el país tiene un carácter informal, por definirlo de alguna manera. Y aquello que se ha realizado, sujeto a planes, a proyectos de planificación, estarán en un 30%. Es una realidad nacional. Tal vez o en parte se explica por el impacto petrolero, que atrae a una gran población, no solamente a los centros de explotación petrolera, sino también a las principales capitales que recibían la renta del petróleo. Entonces ese proceso tan violento creó ese esquema que se repite en todas nuestras ciudades, de una ciudad más o menos o realmente consolidada, con su rasgo de modernidad, y una periferia que guarda la serie de contradicciones que todos conocemos, sociales, de servicios, etcétera, ¿no? Esa es nuestra realidad general. ¿Eso puede ser revertido? Evidentemente sí, pero tiene que haber claridad de ese problema y las estrategias necesarias para hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo integrar esa periferia desorganizada a la ciudad estructurada? Pues ordenando esas periferias, retirando aquellos asentamientos sobre áreas de riesgo, por ejemplo. Puede ser el caso, en nuestro caso, sobre cursos de cañada o cotas muy bajas, normalmente que terminen en problemas de inundación, ¿no? Okay. Y para dar continuidad a algunos servicios, tú vas a tener que desplazar también partes o trazos de ese asentamiento informal para dar continuidad a servicios, me refiero a vialidad y todo lo que suponen, pues. Los elementos fundamentales de cualquier asentamiento urbano. Y avanzar en una tendencia de densificar un poco más la ciudad. Es una ciudad muy dispersa, casi derramada por ser una planicie que no tiene límites, salvo el límite del lago. Y tenemos una densidad cercana a los 70 habitantes por hectárea. Eso es demasiado bajo, que hace costoso los servicios por las longitudes de los trazados de las redes o por las distancias de los traslados, etcétera, ¿no? Crecer hacia el interior para alcanzar esa densificación y tratar de enlazar, ¿sí?, esos espacios que crecieron de manera espontánea estructuradamente a la ciudad formal, ¿no? Ahora, profesor, en algún momento, obviamente, yo sé que la situación política influye demasiado en el ordenamiento porque ahorita quiero hablar un poco sobre eso, pero por ejemplo, yo como ciudadano de Maracaibo adoro el lago de Maracaibo y para poder ver el lago tengo que entrar a un espacio confinado como es la vereda del lago. ¿El Maracaibo creció a espaldas al lago? Mira, a ver, ciertas áreas de la ciudad siempre estuvieron expuestas al lago, caso del Malecón, por ejemplo, y todo ese frente, ¿no? La Costa del Milagro sí tuvo un uso
más limitado en cuanto al uso, en cuanto a su uso, porque fueron ubicaciones privadas, ¿no? Y eso se fue consolidando en el tiempo. El aporte de la intervención del Paseo del Lago en el primer gobierno del doctor Caldera es que devuelve una franja de nuevo, ¿no?, de contacto con el lago. ¿Se puede alcanzar mayores zonas de vinculación al lago? Por supuesto que sí. ¿Cuál sería del Parque La Marina hacia Milagro Norte, por ejemplo? Por ejemplo, hacia Milagro Norte y más allá. Yo diría que con el tema del puente Nigales, alguna vez se construirá. Ojalá. Ojalá. Va a haber una tensión urbana muy fuerte entre Mar y Maracaibo. Entonces, toda esa banda del lago, ¿sí?, que está en ese tránsito, tiene que ser prevista ahora, planificada. La zona de las Peonías. La zona de las Peonías sobre el borde del lago, ¿okay? Okay. Integrarías a las Peonías. Tiene que ser planificada para que no ocurra, ¿verdad?, una intervención de cualquier manera. O sea, hay que verlos por tramos. El tramo consolidado es el del Milagro. Es un tramo muy consolidado, lo que uno llama edificaciones duras o de alto costo, ¿no? Allí las alternativas apuntarían más a un borde, producto de relleno, que se ha hecho en muchísimas ciudades, ¿okay?, que devuelve un frente público. Luego tienes del centro hacia el Milagro, hacia los Aticos, hacia el puente, toda la zona del borde de los Aticos, que tiene dos características. Uno, un uso fundamentalmente industrial venido a menos, sí, donde hay mucho espacio que se puede ir habilitando para uso público-privado, pero con características muy especiales. Y en el lado de los Aticos, tal cual ocurre del lado de los Milagros, hay una formación, la formación Manzanillo, la formación del Milagro, el Milagro se llama exactamente, que son cotas más altas, desde las cuales puedes tener una apreciación abierta del lago, que se tienen que reservar principalmente como escenarios o balcones al lago, evidentemente. Y hay que provocar también otras posibilidades de apreciación, en este caso desde el lago hacia la ciudad, habilitando el lago, como perfectamente puede ser, con alternativas de traslados lacustres que permitan esa percepción que muchísimos zulianos no tienen. El otro gran problema que tenemos es una relación área verde por habitante muy baja, apenas 2 metros de área verde por habitante, un poquito más, ¿no? Tú lo conoces bien porque has manejado ese tema. Entonces, esos indicadores tienen que subir por lo menos a 15 o 20 metros de área verde por habitante. ¿No creo que debería ser no solamente metros, sino volumen? Porque a veces ponen grama, claro, pero no hay árbol. Tiene que haber calidad de ese espacio verde. Y lo otro es que esos espacios que la norma te obliga a reservar para desarrollo público de parque, en efecto se cumplan, porque el urbanista lo puede reservar, pero no lo desarrolla y al poco tiempo se ocupa, ¿no? Claro. De hecho, Misión Vivienda, lo conoces también, tuvo pretensión, y en algunos casos lo logró, de construir viviendas sobre esas áreas. El caso del Pinar, el caso de Ciudad de la Faría, sí, claro. Dentro de la propia Universidad del Zulia. El lote A, ¿no? En el lote A, sí, hay una afectación para vivienda. Un espacio que está previsto para una vocación de parque, de feria, etc. Claro. Esos son elementos que la ciudad puede perfectamente rescatar. El centro histórico como tal es un tema pendiente, claro, que merece un plan especial. Existe uno ya desde las finales de los 80, el Plan Integral de Renovación Urbana, el PIRU, pero que tiene que ser perfectamente actualizado. El gran error del centro de Maracaibo, quiero decir error en cuanto a los intentos de gestión, es seguirlo pensando bucólicamente como aquel centro que fue. No. Hay que ver cuál debe ser el rol del centro histórico de Maracaibo, pero para la Maracaibo actual, para la metrópolis actual, que pueda, en definitiva, tener un sentido para la ciudad. Claro. Si yo tomo mi mano, por ejemplo, este es el centro histórico, y cada dedo es una de las vías principales que vienen al centro. Milagro, Bellavista, Delicia, La Limpia, Sabaneta y Aticos. ¿Okay? Correcto. Entonces, buena parte, o la mayor parte de los transbordos ocurren en el centro. Entonces, ¿eso qué lleva? Un colapso. Colapso, por un lado, transbordo, población. Tienes un mercado que sigue siendo de mayorista. En consecuencia, tiene todas las condiciones para el florecimiento del buhonerismo, claro, que es uno de los problemas. Tienes un terminal en el centro,
de carácter extraurbano, que tendría que estar distribuido como varios terminales de transferencia, si vienen del norte, del sur o del área de Perijá, para poder quitarle presión a ese centro histórico de esos factores distorsionantes. En conclusión, lo que he dicho, palabras más, palabras menos, es que la solución del centro histórico no está solamente en las medidas que puede aplicar directamente en el centro histórico, sino en la comprensión de la ciudad y establecer un rol funcional actual para ese centro histórico. Son temas pendientes. Así es. Vamos a identificar y venimos con el último segmento. Así es, gente. Para sentirte bien, no basta con un buen régimen alimenticio, debes tener un buen régimen de ejercicio. ¿Y qué mejor lugar que Aloft Gym? Un gimnasio con las máquinas más modernas y actualizadas, un personal de entrenamiento altamente profesional. En Aloft Gym encontrarás distintas actividades adaptadas a tu necesidad. Estamos ubicados en el centro comercial Flamingo Beach, en Isla Dorada. Para mayor información, puedes contactarnos a través del teléfono 0261-744-4708. Charcutería y Víveres La Chinita, donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita. Amigos, estamos en la parte final del programa y no quiero perder la oportunidad de plantearle al profesor Pedro Romero algo que además me tocó. Yo en la gestión pasada de municipal con Evelyn fui director del Instituto Municipal del Ambiente de Lima y soy ingeniero agrónomo y me llené de expectativas por hacer cosas en la ciudad que pudiera mejorar un poco el paisajismo y debo decir que a pesar de los esfuerzos yo me sentí bastante frustrado porque no lograba congeniar lo que era mi visión o la visión con la realidad. Por ejemplo, yo quería sembrar un tipo de árbol y no los conseguía en ninguna parte. Necesitaba tener sistema de riego y lo que había disponible eran unos camiones cisterna que lo que hacen es descubrir la raíz y compactar el suelo. Cuando logramos activar el distribuidor Juan Pablo II y el Caujarito, inmediatamente el gobierno nos cerró el agua de suministro a las lagunas artificiales. Pedimos hacer pozos y no nos permitieron hacer pozos. Es decir, es una lucha para tratar de tener un espacios agradables, espacios dignos. ¿Cómo poder hacer para tener en una ciudad con estas condiciones, por lo menos arborizar la ciudad? Bien, yo creo que hay que entender nuestra condición ecológica, ¿no? de un bosque seco tropical y privilegiar especies locales, ¿no? Yo diría el cují, por ejemplo, y pongo esta referencia. Cuando se hace el paseo del lago, ¿sí? Me gusta llamarlo más paseo que vereda, creo que atiende más al concepto. Se plantaron árboles que no son los cujís que están actualmente, ¿sí? Que demandaban evidentemente otra atención y mayor cantidad de agua sobre todo. Murieron simplemente. Sí. Y en su lugar, en sus materos, porque estaban confinaditos, nació el cují espontáneamente. Y toda la vegetación, o principalmente la vegetación que tiene en el paseo, es esa. Y hacia su borde que corre paralelo al Milagro, sobre una de las cañaditas que corre allí, un mangle blanco que se ha consolidado, ¿no? Yo en mi casa tengo sembradas trinitarias, pero entonces me di cuenta que no me florecen en la misma condición que veo que florecen en el resto de la ciudad. Con mucha agua le está echando. Le pongo mucha agua. Claro. Entonces veo en cualquier esquina de la ciudad absolutamente floreadas, como ver acá imágenes de tapices guajiro, y no reciben una gota de agua. Quiere decir que esa es una planta ornamental que tiene una fuerte resistencia al tema del agua y que por otro lado, desde el punto de vista del paisaje, ¿sí? Es muy colorida, o sea, claro, te agrega elementos de color. Entonces, tratar de entender, por ejemplo, lo que son nuestras cañadas. Yo invitaría, yo he hecho eso y le he tomado fotografía, a quien visite el Rectorado de Luz, mire hacia el norte, hacia donde se está construyendo el aula magna, la cañada que corre allí. En toda la ciudad no hay vegetación de esa estatura, ¿sí? Entonces, bueno, veamos el complejo claro, de asociaciones vegetales que se dan allí y tratar de que la cañada sea eso, claro, un corredor verde y no un corredor de basura. Ahora, profesor, por ejemplo, en el caso
que me correspondió a mí, y por eso, a partir de eso, surgió la idea y el diseño, y lo empezamos a hacer un vivero en el Paseo del Lago. Empezamos a hacer un vivero porque cuando yo iba a los viveros y preguntaba por Cují, por Dividivi, por Apamate, eso no existía. No existía. Entonces dije, bueno, voy a buscar con pasantes de agronomía, vamos a hacer un vivero en la vereda del lago, empezamos a hacer un vivero para propagar nuestras propias especies. Inclusive hicimos el proyecto y lo empezamos ejecutando de un biotriturador, porque dije, tantas ramas secas que hay en la ciudad, vamos a triturarlas y las incorporamos a la capa vegetal. Bueno, lamentablemente el cambio de gobierno, no se continúa y empezamos otra vez de cero. Intenté hacer lo mismo con el limoncillo y con las trinitarias en las avenidas, y al otro día no estaban, porque la gente hasta se robaban las plantas. Bueno, ahí tenemos un problema de otro carácter, pero el limoncillo, por ejemplo, es una excelente solución para aquellos muros duros, áridos de la ciudad, ¿sí? Que no tienen solución, a menos que sea tumbarlo. Sí. Y que muchos han acudido por temas de seguridad a Una construir cerca verde. esas murallas, ¿no? Entonces puede haber perfectamente esa cerca verde delante del muro con el que te quieres proteger. Claro. Ahora, la experiencia hermosa que todos vivimos cuando cayeron los 2 primeros aguaceros, ¿sí? De esa explosión de amarillo Sí, en el Jardín Botánico. en el Jardín Botánico. En la ciudad no hay, ¿sí? Colapsó el Jardín Botánico, la gente yendo a ver el... Exacto, pero la ciudad no incorpora esa vegetación. Así es. Claro que en algún momento o cuando tiene su comportamiento natural, bota sus hojas y cae ahí como una rama seca, ¿no? Claro, Pero en su momento, pues, es esplendoroso. es esplendoroso. Entonces, Así ¿por es. qué no explorar esas asociaciones? El NIN se implementó y se introdujo unos años atrás porque tiene la condición de mandar poca agua y Sí. de rápido desarrollo. Un follaje amplio, mucha sombra. Pero requiere mantenimiento, poda, Claro. y no está muy claro las afectaciones que Exactamente. causa, bueno, eso Sí. tú lo sabes mejor que yo, sobre el resto de los componentes vegetales de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se tiene que reorientar, aumentando las áreas verdes, por supuesto. Claro. Para que el área verde sea... Lo otro es que uno se sube en cualquier edificio elevado y ve bastante verde en la ciudad. Pero Sí. está en los patios, Exacto. no está... Está confinada. Exacto, está confinada, no está en el frente público. Claro. Entonces ahí tiene que actuar la municipalidad también. Sí, en la atención de los corredores Sí. verdes, que se pueden hacer. Y aquí pongo otro ejemplo interesante que no ha sido muy tomado en cuenta. Cecilio Acosta, en su recorrido por la original Facultad de Ingeniería, Agronomía, Sí. ¿qué se hizo ahí? Conjuntamente con la universidad, el cercado se retrasó unos 3 metros frente al restaurante que está allí de comida Sí. italiana. Okay. Y es la única corredor de acera de la ciudad que está totalmente sombreado y con un ancho de acera generoso. Así Y es. que ha habido respeto en el sentido de que no se han ocupado vendedores informales. Eso mismo lo puedes hacer rodando también, si vale el término, el cercado, por ejemplo, del hospital universitario, ¿sí? Unos metros, unos 5 metros, unos 3 metros. Bien hacia Siruma o bien por la que viene en el otro sentido, ¿no? Y tener esos espacios verdes. Imagínate si lo pudieras hacer en todo el borde universitario. Eso es perfectamente posible, poder conciliar el espacio público con una vegetación adecuada. Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo, pero quedan muchos temas pendientes, igual que la universidad es un espectáculo esos Cují en la isla central. Pero bueno, nos comprometemos a un nuevo programa para hablar exclusivamente de urbanismo y de las opciones y alternativas que tenemos como ciudad para un futuro, una vez superada esta terrible situación que estamos viviendo. Buenas noches.